Buenas noches y agradecidos con su audiencia. Continuamos con las entrevistas de este viernes completamente en vivo respecto de las informaciones que las autoridades del Ministerio Público, del Ministerio de Salud ampliaron este día en relación a detalles respecto de la detección de la variante de SARS-CoV-2 en Guatemala. César Conde, jefe del Laboratorio Nacional de Salud, dijo que esta variante es aproximadamente 20% más transmisible que la cepa original. E indicó que esto implicaría que eventualmente, al haber mayor transmisibilidad, se incrementen los casos y esto pueda llevar a colapsar los servicios de salud pública, que ha sido el temor desde la llegada de la COVID-19 en marzo del año pasado. Por aparte, dijo que no se ha comprobado que los síntomas sean distintos a los casos que se han tenido hasta ahora de COVID-19, ni que las vacunas fabricadas pierdan eficacia ante esta variante. Para conocer detalles, pormenores, nuevos procedimientos o reforzamiento de los protocolos de bioseguridad que se han venido asumiendo en el país, hemos invitado al licenciado César Conde, jefe del Laboratorio Nacional de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a quien le damos la bienvenida y el agradecimiento por tomar esta comunicación. Muy buenas noches, licenciado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Cristian y Marinés. Es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy, esta noche. Y también, pues, gracias por el espacio para poder platicar también un poco con la audiencia y pues con la población en general acerca de este tema tan importante para la salud pública. Gracias por la invitación. Licenciado Conde, pues a usted gracias por acompañarnos y nos puede empezar contando un poco respecto pues a esta nueva cepa, digamos, en qué consiste, por qué se encienden las alarmas y como guatemaltecos deberíamos pues preocuparnos al respecto. Ok, sí, yo creo que hay que empezar platicando un poco respecto a lo que es una mutación, porque realmente esto es lo que es, son cepas, o más bien dicho, variantes mutantes del SARS-CoV-2 original, digamos, o el que empezó la pandemia ya hace ya pues, más de un año. En este caso, las mutaciones son pequeños cambios que se van dando en el material genético pues, de todos los seres vivos. No solamente vamos a hablar del SARS-CoV-2 que produce el COVID, sino que vamos a hablar de pues, todos los seres vivos, y aunque los virus no estén vivos, pero tienen un comportamiento muy parecido, tienen material genético y también es susceptible a que tengan estas mutaciones. Estas mutaciones, la mayor parte del tiempo, o casi todas, no tienen ningún sentido y no le dan ningún beneficio, digamos, al virus para, digamos, reproducirse más o causar más virulencia, ni de ninguna manera le sirve de algo. Entonces, usualmente tienden a desaparecer estas variantes con este tipo de mutaciones. Sin embargo, hay algunas mutaciones, como las que estamos viendo ya que están surgiendo, que sí le dan algún tipo de ventaja, digamos, adaptativa al virus y por lo tanto le permite, ¿cómo se llama?, hacer cosas que antes no podía hacer, como por ejemplo algunas linajes o algunas variantes que se han encontrado que tienen mayor transmisibilidad, por ejemplo, y que algunas inclusive presentan otras características que le dan ventaja. Ahora bien, hablando específicamente nosotros de esta variante que se encontró aquí en Guatemala, estamos primero, hay que decir cuál es. En este caso es, según una nomenclatura internacional que se le ha dado, es una variante perteneciente o llamada B.1.427 y B.1.429, que son, pues tienen, ¿cómo se llama?, mucha similitud, y como fue encontrado, o fueron encontradas, más bien dicho, en California, en Estados Unidos, pues le pusieron una cepa californiana o de California, como ustedes han escuchado, aunque realmente la nomenclatura correcta es la que mencioné primero. Hasta el momento, digamos, ya se sabe que tiene una mutación, sobre todo en la región que le da, digamos, ciertos cambios a una proteína, que es la proteína Spike, se le llama, o proteína de espícula, que es la que le permite entrar o adherirse, digamos, a la célula humana, por decirlo en general. Entonces le da una mutación que le hace más fácil entrar a los pulmones, por así decirlo, y causar en algún momento enfermedad. Por lo tanto, esta nueva variante, varias que hay, tiene una mayor transmisibilidad y se ha determinado que es entre un 10 o 20% más transmisible que la cepa
original. Licenciado Aquí es Conde. importante aclarar que la Organización Mundial de la Salud ha dividido pues, en varios grupos los linajes nuevos o las variantes nuevas que van surgiendo, dependiendo del impacto que puedan tener en la salud pública. Y así hay un grupo importante que son las llamadas variantes de preocupación, o por sus siglas en inglés VOC, que hasta el momento la OMS tiene clasificadas 3 variantes ahí, que pues tienen su nomenclatura también, que pero por región, y para que yo creo que todo el público y en general todos estamos más enterados de la región donde ha sido aislada, que son estas variantes británica, la variante sudafricana y la variante brasileña, que son, digamos, hasta el momento las que más preocupan. Licenciado Conde, ¿sí? la preocupación que había en la población, que hay en la población guatemalteca, es que se ha escuchado precisamente que estas variantes del Reino Unido y de Sudáfrica tenían hasta un 70% de probabilidad de mayor transmisibilidad. ¿Esa transmisibilidad en esta cepa californiana puede incrementarse hasta esos niveles? De momento no se ha demostrado que llegue a esos niveles, por eso esta cepa, digamos, de California, entra en el otro grupo, que es un grupo de un nivel de menor preocupación, que son las variantes de interés en salud pública. Se les dice variante de interés o VOI, en inglés también por sus siglas en inglés, que en este caso, digamos que tienen el potencial de llegar a tener una transmisibilidad, como estas cepas que usted está hablando, que se ha demostrado que tiene hasta el 50% algunas, más de transmisibilidad. En el caso de la cepa específica o de esta variante que encontramos acá en Guatemala, lo que se ha visto es que tiene de un 10 a un 20% más de transmisibilidad. Hablar a largo plazo cómo va a esto a seguir impactando en salud pública es bien difícil, porque si ustedes se dan cuenta, estas son informaciones recientes que se están teniendo. Sin embargo, sí es importante hacer notar y que la población sepa que de momento no hay ninguna, digamos, evidencia que estas cepas que son o variantes que son de interés, como la de California, presenten, en este caso, una mayor capacidad de causar una enfermedad más grave, por ejemplo. Eso no está demostrado, ni tampoco está demostrado que produzcan que las vacunas sean menos eficaces. Eso tampoco hay información de que diga que eso está pasando, como sí ya sabemos, por ejemplo, con la cepa sudafricana, que sí tiene, digamos, o produce que las nuevas vacunas sean menos eficientes o menos eficaces en este caso, ¿verdad? Pero con la cepa californiana, lo único que tenemos es que es más transmisible, pero es que es tema de interés y por lo tanto nosotros tenemos que estarla monitoreando, entonces que es importante que nosotros en el Laboratorio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública, ahí sí que en conjunto con todos los laboratorios del país que hacen diagnóstico de COVID, todas aquellas personas que tengan COVID y que sean sospechosas de tener una de estas variantes envíen sus muestras para que sean secuenciadas y así tener información más completa. Entonces hay que monitorearla, observarla, seguir vigilando y ver qué cambios presenta durante el tiempo aquí en adelante esta variante, ¿verdad? Y, pues, y muchas otras más, porque la idea es tener una búsqueda, digamos, activa, por decirlo de una manera, o dinámica, más bien sería tal la palabra correcta, para ver qué más cepas vamos encontrando, ¿verdad? Ahora bien, licenciado Conde, digamos, con todo esto que usted ya nos introducía, ¿qué nos puede decir, digamos, estas nuevas cepas? Porque pareciera que entramos en un ciclo de nunca acabar, digamos, parece que ya está la vacunación a la vuelta de la esquina, sin embargo, pues en Guatemala el tema pues ha sido un poco más tardado, pero digamos, ¿qué nos dice esto? Que tenemos que empezar a convivir con el COVID, que el COVID llegó para quedarse y que habrá que aprender a vivir con esto, digamos, ¿qué soluciones a corto plazo se ven? El tema de vacunación seguramente podrá ser uno, pero digamos, ¿cómo ve usted este panorama? No, claro, yo creo que es bien importante que la población sepa que tenemos que seguir cuidándonos mucho. Realmente, aunque tengamos ya la vacunación pues más cerca, nosotros tenemos que seguir cuidándonos en el sentido de, por ejemplo, privilegiar el distanciamiento social, ¿sí? Que más uso de mascarilla constante, lavado de manos también es muy importante y evitar aglomeraciones o actividades innecesarias, ¿verdad? Hacer, pues salir a la calle, hacer lo que tenga que hacer y no estar, digamos, concurriendo a un lugar donde haya mucha gente. Esto que está ocurriendo no es algo que no se fuera a esperar. De hecho, ya desde hace meses o cuando empezaba la pandemia ya había pues, grupos
de microbiólogos y científicos que decían, definitivamente van a haber mutaciones, va a cambiar, lo que no se sabe es cómo van a hacer esas mutaciones y en qué momento se van a dar, pero es algo que naturalmente ocurre en los virus. Yo les pongo un ejemplo, el VIH, por ejemplo, sabemos que es el virus que causa el SIDA, también tiene cepas que son, o variantes que son, digamos, resistentes a los medicamentos y que también producen problemas de salud pública. Lo que pasa es que con el VIH todo fue en cámara lenta, en cambio con el SARS-CoV-2 todo pasó en un poco tiempo pues, comparado con otros virus, porque pues, se transmite más rápido, tiene cuadros más agudos y pues fue una pandemia mucho más rápida, a diferencia de otras. Entonces era de esperarse, pero yo creo que sí tenemos que tener cuidado. Otra cosa importante es que ojalá logremos pronto la inmunización masiva, digamos, o alcanzar la famosa inmunidad grupal que se le llama, o inmunidad de rebaño, que se alcanza aproximadamente con el 70% de una población vacunada, porque en ese sentido nos protegemos de estas cepas que de momento todavía, o al menos esta que tenemos acá, que no presentan una resistencia a esas vacunas o que las vacunas sean menos eficaces, digamos. Entonces, yo creería que eso es lo que tenemos que ir apuntando en este momento a cuidarnos bastante más, ¿verdad? Y sabiendo que ya está acá, porque ya tenemos la información. Licenciado Conde, en abril del 2020, uno de los temas de debate era que se había superado las capacidades del Laboratorio Nacional de Salud para poder procesar pruebas en aquel momento. Y se levantó el debate de la necesidad de crear una red nacional de laboratorios que permitieran aumentar la posibilidad de hacer el tamizaje, pero además que le dieran mayor agilidad y velocidad a la detección de casos. Un año después, en el 2021, ¿cuál considera usted que es el estado de situación de las capacidades tanto del Laboratorio Nacional de Salud y si hay ya esfuerzos o se ha logrado establecer una red de laboratorios que puedan complementar los esfuerzos para poder ir determinando este tipo de hallazgos y nuevos conocimientos en torno al COVID-19? Sí, yo creo que es una pregunta muy, muy importante, muy pertinente lo que usted está hablando. Definitivamente la situación del Laboratorio Nacional de Salud, y no solo la nuestra, sino de muchos otros laboratorios, no solo aquí en la ciudad de Guatemala, sino también en el interior de la República, es claramente de una mejora. Acá tenemos nosotros dos factores importantes. Primero es, digamos, en algún momento la capacidad que tuvo el Ministerio de Salud para empezar a implementar técnicas alternativas de diagnóstico como las pruebas de antígeno, que pues ya afortunadamente en el Laboratorio Nacional de Salud el año pasado verificamos el desempeño de 5 de estos tipos de pruebas para que pudieran haber 5 marcas en el mercado y pues ahí sí que porque las que tuvieran mejor precio y funcionaran mejor, cada quien era libre de disponer cuál compraba. Entonces ahí tenemos una estrategia ya para el diagnóstico. Eso aminoró un montón, digamos, o bastante la demanda de pruebas de biología molecular. Paralelamente a esto, desde el Laboratorio Nacional hicimos esfuerzos en reforzar, digamos, toda la parte de recursos humanos, que eso era algo que estaba pendiente. Se contrató personal químico, biólogo y químicas biólogas profesionales para poder hacer el diagnóstico en turnos de 24 horas, 7 días a la semana. Se aumentó la capacidad también para poder llegar a trabajar hasta 1,200 pruebas de PCR en un solo día. Afortunadamente no hemos tenido que llegar a ese exceso de trabajo, pero sí han habido días que hemos tenido que trabajar 500, 600 PCRs en un solo día y se ha trabajado tranquilamente, cosa que antes costaba mucho trabajar, pero además de que fortalecimos esa parte, nosotros desde el lado nacional de manera técnica dimos acompañamiento a bastantes laboratorios del interior de la República para que implementaran técnicas de biología molecular, que en este caso es el RT-PCR que se utiliza, y de esa cuenta tenemos aproximadamente entre 20 y 22 laboratorios del Ministerio de Salud que pueden trabajar la biología molecular, y aproximadamente unos 10 de ellos pueden trabajar no solamente una técnica de biología molecular, sino que varias, porque hemos tenido cooperación en el sentido de poder tener capacitaciones. Por ejemplo, de Alemania tuvimos una capacitación muy importante el año pasado y capacitamos a 12 químicos, biólogos y químicas biólogas digamos, de la Universidad de San Carlos, que nos estaba apoyando en ese momento, de la red, digamos, del propio Ministerio de Salud. Y entonces
han podido trabajar. Les voy a dar el ejemplo. De San Marcos trabaja ya PCR, Área de Salud de Huehuetenango también trabaja PCR, Cobán está trabajando PCR, Petén también trabaja PCR, y aquí en Guatemala también tenemos más laboratorios. Zacapa también corre PCR y Zabal también empezó a correr PCR en diciembre del año pasado. Entonces, si se dan cuenta, Santa Rosa también está trabajando ya PCR. Hemos logrado descentralizar la prueba, porque eso era una cosa que íbamos contra el tiempo para no volver a colapsar en cualquier momento que los casos aumentaran. Entonces, también por eso es de que el Lab Nacional, el reflejo de eso ha sido que hemos podido hacer otras cosas ya y no solo dedicarnos a hacer pruebas diagnósticas. Hemos podido validar pruebas, verificar su desempeño, cómo funcionan. Ahorita estamos verificando el desempeño de otras 8 marcas de pruebas de antígeno para que haya, digamos, y sepamos cómo están funcionando las pruebas. Eso para salud pública es importante, y algo secundario también es pues que entonces los precios tienen que abaratarse porque ya saben cada quien cómo funcionan las pruebas, y también eso es lo que nos ha permitido ahorita sentarnos ya este año, implementar este tipo de técnicas que son importantísimas, pero en un laboratorio colapsado eso sería imposible. Entonces por eso es que usamos toda esa estrategia esos meses para tratar de fortalecernos, de estar bien, tener personal, tener buena tecnología para trabajar, y va a implementar eso hasta este año, y pues empezamos ya a hacer nuestro análisis retrospectivo de las muestras positivas que ya teníamos para ver cómo estamos con las variantes de SARS-CoV-2. Nos falta todavía seguir trabajando. Esto pues, es solo el inicio de lo que el Lab Nacional tiene que hacer. Y ahorita la meta es tener un muestreo grande de enero, febrero, ver cómo estamos, y luego quedarnos ya al día trabajando mes a mes secuenciaciones, ahí sí que al día, por decirlo así, ¿verdad? Para tener toma de decisiones oportunas, pues ya sea las autoridades del Ministerio de Salud y que la población esté sabiendo, porque eso creo que es bien importante también para nosotros a nivel nacional. Pues obviamente las autoridades van a estar enteradas, pero también nosotros es bien importante que la población sepa lo que el Ministerio de Salud está trabajando, porque al fin y al cabo el trabajo es para la población, ¿verdad? Licenciado Conde, digamos también para hablar un poco acerca de esto de las cepas y de las mutaciones que usted hacía alusión en su introducción, digamos, y poner en contexto a la audiencia, ¿cuántas cepas del COVID-19 nos hemos enfrentado ya desde que inició la pandemia? Bueno, hablar de cuántas cepas en general, yo creo que depende de qué clasificación usemos. Hay decenas de tipos de cepas. Yo creo que aquí lo más importante es, saber por experiencia en otros países cuáles son esas variantes que están causando problemas. Por ejemplo, digamos, de las 3 estas BOC o digamos, de preocupación que ya hablamos. Hay también algunas otras cepas de interés. La de California no es la única, hay otras también que se han encontrado en otras partes. Entonces lo importante es eso, ir al día, digamos, sabiendo qué experiencias han habido en otros lados, participar en redes de vigilancia, que eso es algo que estamos nosotros haciendo también, en el sentido de que entonces toda la información ya no solo es un país, sino que somos toda la región, México, Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, quienes estamos aportando esa información, que de hecho lo hacemos. Hay una plataforma que se llama GSAID o GISAID, con G, donde esa información se sube, se eleva. Entonces al final uno tiene todo el mapa regional, todo el mapa mundial de cómo está comportándose la dinámica de la enfermedad. Entonces, más que hablar de una cantidad exacta de variantes que hayan, porque realmente son un montón, porque como les digo, el virus, ¿cómo se llama? Es normal que mute, ¿sí? Y va a seguir mutando y va a seguir cambiando. Sin embargo, lo que tenemos que tener es esa vigilancia y ser capaces de detectar en un momento oportuno cuáles son las variantes que van a tener, digamos, un impacto en la salud pública, ¿verdad? Eso creo que es lo que tenemos que enfocarnos. Licenciado Conde, esta semana en particular hemos alcanzado picos que no se habían tenido del número de infectados detectados a lo largo del año completo en que hemos vivido y convivido con la pandemia. Es importante que nuestra audiencia tenga de los expertos las recomendaciones de cuáles debieran ser las actividades y las acciones de bioseguridad para elevar la protección y evitar los contagios, sobre todo ante el surgimiento de esta nueva cepa. Sí, yo creo que ahí regresamos a lo mismo. Las variantes, sea cual sea, aunque sean, digamos, o que tengan un porcentaje más alto de transmisibilidad, siempre van digamos, a entrar al ser humano, al cuerpo,
de la misma manera, ¿sí? Se van a contagiar siempre igual, no es que haya cambiado la forma o la vía de transmisión, digamos, que ya todos sabemos cuál es inhalando, en este caso, los virus, ¿verdad? Entonces, las recomendaciones siguen siendo las mismas, ¿sí? En este caso es el uso constante de mascarillas. Eso yo creo que se ha aplicado pues, bastante bien en Guatemala, al menos en lo que uno puede ver. Aunque hay reportes que en algunas partes del país no se está usando, pero la recomendación es que se siga usando sí o sí, aún ya cuando la gente esté con una dosis de vacuna o cuando ya estén vacunados, tenemos que seguir hasta que sea seguro quitárnosla. Evitar, digamos, aglomeraciones, evitar estar en grupos, reuniones, fiestas y todo ese tipo de actividades que sean innecesarias, digamos, o que no sean algo vital para realizar, privilegiar entonces en ese caso el distanciamiento social y el lavado de manos. Pero realmente yo creo que si seguimos esas recomendaciones nosotros de una manera estricta, de una manera disciplinada, podemos protegernos bastante de cualquier variante que estemos hablando. O sea, sí, hay cepas o variantes más peligrosas, pero tampoco es que vayan a saltar y se vayan a meter en el cuerpo y causen enfermedad, se van a transmitir de la misma manera. Doctor Conde, aprovechando su presencia en este espacio de Canal Antigua, es importante también la recomendación de qué tipo de mascarilla utilizar. A un año de convivir con la pandemia, sabemos que es un costo extra que no estaba contemplado en la economía de las y los guatemaltecos o de nadie en el mundo, pero se puede percibir que ahora en cualquier esquina uno puede adquirir mascarillas hasta de costo de un quetzal. Realmente se puede usar cualquier tipo de mascarilla, no se deben usar ciertos tipos. ¿Cuáles son las recomendaciones del experto para este caso? Sí, sí, mire, en ese caso es bien importante que nosotros tratemos de garantizar que las mascarillas que estamos comprando sean mascarillas que estén una garantía, un cierto respaldo de que en algún momento fueron evaluadas y que se dijo que eran seguras para su uso. Yo creo que en esa parte sí hace falta que probablemente las instituciones o las entidades que les corresponda indaguen o realicen, o al menos yo les conozco momentos, sea algún estudio aquí en Guatemala de la calidad de las mascarillas que venden en la calle, por ejemplo, o en algunos otros lugares. Pero mi recomendación es esa, ¿verdad? Que busquen mascarillas con un registro sanitario, sepamos que provienen de una un buen lugar, de una buena calidad y las podamos utilizar, ¿verdad? Licenciado Conde, para finalizar, digamos, medidas que se puedan tomar, países como Argentina, por ejemplo, en el tema de las nuevas cepas ha considerado cierre de fronteras, digamos, ¿usted considera que sería una medida muy radical esta para combatir este tipo de situaciones? Sí, mire, eso realmente es un análisis que tiene que hacerse despacio y no solamente usando un factor, por ejemplo, como una nueva variante que se encontró en Guatemala. Hay muchos factores que tienen que analizarse. Son medidas que eventualmente un gobierno puede tomar, ciertas restricciones de movilidad, por ejemplo, este tipo de cuestiones, pero no es algo que solo por una nueva variante tenga que hacerse. Por ejemplo, yo les digo algo, ahorita nosotros secuenciamos aproximadamente 350 muestras más o menos, y de esas pues solamente 7 eran. Entonces, miren ustedes el porcentaje que es de nueva variante realmente. Si eso cambiara más en un futuro con las siguientes vigilancias, probablemente podría meritar hacer otras cosas, pero realmente no dependería solo de eso. Tenemos que ver más cosas, por ejemplo, también cuántos casos hay, cómo está la ocupación en hospitales, ese tipo de situaciones que puedan hacer que colapse el sistema, porque al final esa es digamos, la intención de estas medidas, que son más radicales, como usted dijo exactamente, es eso, evitar que aquella famosa, digamos, situación que hablábamos al principio de la pandemia, que era aplanar la curva. ¿Se recuerdan que pasaba el pico de casos, podía pasar las capacidades? Entonces la idea es regresar a esa parte. Entonces yo sí creería que solo por esta, digamos, situación que encontramos hoy al secuenciar, no es de por sí solo eso lo que debería decir si se hace o no. Tiene que ser una decisión que tomen las
autoridades en un momento que ellos consideren pertinentes, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado Conde, por haber ampliado a nuestra audiencia los alcances de esta cepa que ha sido detectada y le deseamos muchos éxitos en la labor que realiza. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes y feliz noche. Un gusto saludarlos. Adiós. Bueno, María Inés, hace rato que no tenemos disposiciones presidenciales de observancia obligatoria, pero bueno, esto levanta las alertas. De hecho, como decíamos, esta semana se han identificado picos de contagios que no habíamos tenido antes, así que la recomendación sigue siendo cuidarnos. Exactamente, el mensaje es claro, seguirnos cuidando, la pandemia sigue y la responsabilidad individual pues es muy importante en esto. A usted la invitación a que se siga informando con los noticieros de Canal Antigua, ya que el domingo seguramente le tendremos temas de su interés en las entrevistas y en el noticiero a las 8:45. Muy buenas noches.